Todo el mundo se está moviendo porque llegamos nosotros. Llegaron los champions. Trap Formation. Riega la voz. Dios te bendiga, siervo. Llegó Trap Formation. Bienvenidos a Trap Formation por aquí por Tele Adoración, Canal 36, Antena 76 en Liberty, como de costumbre, cada sábado a las 7 de la noche. Y hoy tenemos el honor de contar con la visita de Gabriel Cruz. Antes, Wise Da Gangsta, ahora conocido como Wise The Gold Pen. Reconocido por su habilidad para escribir éxitos en la música urbana y tropical, Wise ha dejado una huella imborrable en lo que es la industria de la música latina, además de su impresionante trayectoria como compositor, que incluye un Grammy y un récord de éxito en las listas. Wise ha tomado un nuevo rumbo hacia la música cristiana, así que yo quiero que ustedes se unan con nosotros mientras exploramos su evolución artística, el impacto de su fe en su música y su visión sobre la cultura actual. Así que me gustaría que usted se mantenga ahí conectado y recibamos en este momento a Wise con nosotros acá a Trap Formation. Wise, Dios te bendiga. amén. Bienvenido, qué Gracias. gusto, qué honor. Toda la vida hemos conocido sobre tu trayectoria y para nosotros es un privilegio que estés con nosotros acá en este tiempo. El honor es mío, de verdad es una bendición. Me siento bien contento de poder compartir con ustedes. Yo crecí escuchando Radio Redentor, porque mi mamá es cristiana de toda la vida. Okay. Y ella, eso es lo que escuchaba en la casa. Eso que yo sé y de todo lo que han hecho ustedes y la huella que han dejado ustedes, así que han servido también de bendición para mi vida. Gloria a Dios. Bueno, nos gustaría, Wise, conocer más sobre lo que es tu testimonio personal y cómo conociste específicamente la figura de Cristo y qué rol ha jugado esa fe en tu vida y en todo lo que está involucrando tu carrera artística en este tiempo. Mira, yo crecí en un hogar cristiano, como te expliqué al principio, ¿verdad? Mi mamá se entregó al Señor cuando yo tenía unos 4 años. A los 5 años de edad, mi mamá me iba a perder en un accidente. Ella estaba recién convertida y ella, en ese accidente que me iba a perder, sintió que Dios le dijo que me iba a llevar. Y en ese proceso, ella me entrega al Señor. Ella siente que el Señor le reclama que me entregue a Él. Y ella, obediente, me entrega al Señor y dice, te lo entrego completo. Y en ese momento, pues, yo entiendo que Dios me marcó. Obviamente yo no lo sabía, yo lo comprendo después de grande, pero empiezo a crecer en la iglesia a los 16 años. Entonces empiezo ya a probar el mundo en el sentido de lo que Dios me había dado como talento, pues empiezo a utilizarlo en el mundo. Yo era de los primeros que cantaba rap cristiano para ese tiempo. Yo creo que habían como 3 grupos nada más. Antes de lo secular. Antes. Yo de niño, de muchacho. Había un grupo que se llamaba Conche, no sé si... Como se lo escuché bastante. Ahí salió Tabarete. Exacto. Uh-huh. Y yo cantaba con ellos y cantábamos por ahí. Pero la iglesia en ese tiempo era un poquito conservadora y no entendía. Y me pusieron en disciplina por cantar ese tipo de música. Wow. Entonces, eso no lo pude entender en el momento. Y dije, bueno, pues, me sentaron. Yo decía, ¿por qué estoy sentado? Y empecé a componer. Ya a los 12 años ya yo había escrito una salsa, que había tenido la oportunidad de colocar un tema, pero no veía el negocio porque yo era un niño. Y ya a los 16 ya sí. Okay. Ya empiezo a comprender un poco y yo digo, bueno, yo voy a escribir para otras personas y voy a empezar a cantar y de ahí en adelante empezó mi carrera. Excelente. Wise, has transformado tu nombre en este tiempo artístico en Wise, de Wise Da Gangsta a Wise The Gold Pen. Ya sé que me hiciste la historia fuera del aire de cómo sucedió, pero ¿qué fue lo que te motivó, ¿verdad? a esta nueva etapa de tu vida, adaptar ese nombre en lo que estás realizando, lo que estás haciendo, por lo menos en la parte pública y lo que es tu carrera artística? Sí, Wise Da Gangsta, mucha gente pensaba que yo era un gángster. Porque sabes que la música en esos tiempos, obviamente, pues, era una música en el barrio. Y vendía el concepto. Eso era un concepto que mientras más gángster era, más vendía. Y yo me crié en el barrio y me querían mucho en el barrio. ¿Qué barrio fue de...? Bayamón, pero yo me pasaba en Villarrío, Toalta, en todo ese lado. Entonces, me pusieron Wise Da Gangsta y yo creo que se corrió la voz de que como que yo sí era un gangster. Pero no, y esa era la imagen
Y de verdad, luego ya sigo, empiezo a cantar como Wise da Gangsta, cantando. Y ahí empecé a hacer los varios artists. Fui de los primeros productores que empezó a juntar muchos artistas en un disco. Ahí juntamos bueno, yo creo que a todo el género lo juntábamos. Yankee, todo eso, cuando Yankee cantaba en Playero y todo eso. Hasta que llegó un momento que yo dije, no, el negocio no es por aquí, el negocio es componiendo. Y empecé a componer más fuerte. Hasta que hubo una transición donde yo me acuerdo que Rafi Pina estaba haciendo un disco de Rakim y Kenway cuando recién lo firmaba. Y yo me estaba bañando y entonces me vino una canción y fue Down, el tema Down. Y llamó a Rafi. Oye, mira, me acaba de salir una canción, se llama así. Y me dijo, no, ya yo cerré el disco. Entonces me dijo, pero pasa. Y yo pasé. Y le llevé Down. Y ahí me dijo, este es el tema. De ahí en adelante, cuando sale Down, me llama Looney y dice, ¿qué es esto? Y me dice, yo quiero que tú hagas los Benjamin. Y ahí sale Noche en Tierra, se hicieron Mayor que yo, todos esos temas salieron por ahí. Y de ahí en adelante ya entonces me ponen Wise de golpe. De esa etapa en adelante. Siempre fue alguien que te marcó con el nombre. Tú no lo Siempre. creaste, No, yo nunca. Ni el nombre de Wise tampoco. El nombre de Wise me lo puso un manejador famoso americano. No hablaba español, pero sí le gustaba mi forma de componer. Y siendo yo un jovencito, él me puso Wise. Wise. Bueno, señoras y señores, estamos conversando con Wise. Aquí en Transformation también tienes una persona que te acompaña a tu lado. Creo que tiene que ver mucho dentro de la historia de vida y de testimonio de fe que tienes. Es tu pastor. Mi pastor Rubén Nogorny, de verdad que tiene una parte importante, o yo diría que esa parte, ese punto relevante en lo que Dios está haciendo conmigo y hizo con mi matrimonio. Porque a pesar de que uno conocía al Señor y no decía, mañana regreso, mañana vuelvo, mañana me reconcilio, mañana... Nunca pasaba. Se me fue la vida, se me fue los años, me creció mi hija. Y yo decía, wow, estoy perdiendo la vida. Hasta que llegó un punto que ya iba a perder mi matrimonio. En ese punto que iba a perder mi matrimonio, se empezó a derrumbar todo. Y yo le dije al Señor, yo le pedí 3 cosas. Yo le dije, Señor, me arrodillé y dije, dame la última oportunidad. Yo no puedo más, pero dame la última oportunidad. Y yo se lo dije literalmente, porque uno sabe. Yo dije, la última oportunidad es la última. Y yo dije, yo necesito que tú restaures mi matrimonio. Yo necesito que tú me des un lugar donde mi mamá pueda ver lo que tú vas a hacer conmigo, que esa es la oración de toda su vida. Y que ella quería ver lo que Dios iba a hacer conmigo. Dame eso y permite que mi hija se pueda casar. Ella estaba pasando un proceso bien difícil, donde no había forma de que se casara porque su novio estaba en otro país. Y eso yo se lo pedí ese momento. No pasó ni un mes. Y el pastor y la pastora, Mayeli Nogorny, invitan a mi esposa a un retiro. Y cuando yo dije, pues vamos, de Naples a Indiana. Fuimos al retiro. Mi esposa, Dios la transformó. Fue un retiro maravilloso, que el pastor te va a hablar un poquito sobre eso. Un retiro donde Dios obró de manera sobrenatural. Mi esposa queda nueva. Me invitan a mí al retiro de hombres. Y yo dije, no, espérate, vamos a vender y nos vamos a mudar para acá. Y yo sentía esa necesidad de estar conectado en la fuente. Y me di cuenta que en ese momento Dios... En el momento mi mamá se muda de inmediato. Mi mamá ahora está en Indiana conmigo, viendo lo que Dios está haciendo. Mi hija se casó. Y prácticamente, o sea, Dios me contestó las 3. Restauró mi matrimonio, me dio una iglesia, mi mamá está congregada y está viendo todo lo que Dios está haciendo conmigo. Y mi hija se casó. Y todo eso pasó en menos de 2 meses. Wow. Pastor, hábleme de su oveja, por favor. Yo creo que no hay nada más maravilloso que un pastor o que un papá pueda escuchar a su oveja, a su hijo hablando así de esa manera. Y eso me llena muchísimo porque sé que lo que está hablando lo está hablando del corazón. Y cuando Dios tiene un propósito, Él va a hacer lo que sea. Uno cuenta esto y le dice, ¿cómo se va a mudar de Naples, ya con una vida, con una casa, a Indiana? Y la gente dirá, ¿qué hay en Indiana? Bueno, en Indiana lo que hay es una visión
Y eso fue lo que vio la familia de Wise. Wise junto con su familia, una visión. Y cuando hay una visión que mueve, cuando hay una visión establecida en la roca, yo siento que eso va a ser como irresistible para los que andan buscando una vida con propósito. Y eso es lo que Wise andaba buscando y pues bendito sea el Señor, estoy seguro que lo consiguió. Wise, ¿entiendes que lo más grande que Dios ha hecho en tu vida en este tiempo es exactamente qué? Primero la salvación, ¿verdad? Aunque hay que protegerla día a día, ¿verdad? Estamos luchando con eso, pero sí, la salvación, la restauración de mi matrimonio. Es que son tantas cosas. Ver mi mamá, entonces que tú tienes que ver la forma en que mi mamá está sirviendo en la iglesia y cómo, ¿sabes? Es algo que yo no paro de darle gracias al Señor que ya puede vivirse ese momento. Y al nivel que yo he llegado también, en este punto de poder visionar, ¿verdad? Y poder encarrilar lo que Dios está haciendo conmigo, también tiene que ver un pastoreo, ¿verdad? Un discipulado. Wise, ¿hay algún momento en el que te hayas sentado con tu familia, específicamente con tu esposa, tus hijos, y hayan dado una mirada al pasado y hacen la comparativa ahora y hayan podido tener esa conversación donde quizás tu esposa te haya expresado algo de lo que vive en este tiempo versus lo que vivía en aquel momento? Sí, total. Es que ha sido una transformación y no tan solo que fue una transformación, sino que pasó tan rápido. Porque nosotros llevamos un año en Indiana y en un año Dios ha hecho grandes cosas. Nosotros, Desde que te convertiste, ¿cuánto tiempo ha pasado desde que te convertiste hasta ahora? cuando me reconcilio, ¿Cuándo te reconcilias? un año y va a cumplir un año y Ok. desde que llegué a Indiana fue un año y En 2 meses. En junio del año pasado. Junio del año pasado. O sea, Ok. ya cumpliste un año y un par de meses. Un par de meses. ¿Has seguido aún en ese proceso trabajando con artistas, escribiendo música, haciendo colaboraciones? ¿Eso está ocurriendo? No en el momento reciente, estamos comenzando. Esa etapa de ese año de reconciliación, yo me dediqué a que el Señor fuera, ¿verdad? El que me dijera para dónde caminar, con mucho temor, con mucho respeto, ¿verdad? A lo que el Señor estaba haciendo, porque fue tan grande la transformación y lo que Él hizo, que yo dije, yo no puedo arriesgar lo que yo tengo ahora mismo en las manos, ¿verdad? Que es ver mi familia unida, ver mi matrimonio, ver cómo estoy sirviéndole al Señor, lo que el Señor está haciendo en la iglesia, el Señor nos dio un ministerio en la iglesia. Entonces, ver todo eso, yo digo, esto vale más que cualquier cosa. Tú me dices cuándo y cómo yo voy. Y llegó el momento donde el Señor me dijo, mira, sí, te vas a relacionar, pero es para hacer luz allá. Y entonces dijimos, bueno, el pastor me da la bendición, no tan solo me da la bendición, viene conmigo y este viaje que está es el que marca ese antes y después, donde ahora sí vamos a relacionarnos, que ayer estábamos con Zion, fue el primer artista que recibimos acá en Puerto Rico, y te cuento noticia que hizo la oración de fe y se aceptó al Señor como su Salvador. Y eso es lo que el Señor nos está llamando, a que vayamos a donde toda esa gente que uno en un momento dado sirvió para lo opuesto, que ahora lo traigamos de verdad a la luz, a lo que el Señor está haciendo con nosotros. Excelente. Pastor, ¿cómo es la dinámica de un pastor cuando llega una figura como Wise, ¿verdad? Donde muchas personas quizás no pueden reconocer que es un artista, que es una persona destacada o figura pública. Cuando llegan, o sea, ¿cómo ustedes manejan? Porque usted sabe que no es lo mismo que llegue, no sé, el dueño del kiosco de la esquina de frente, que se convirtió y lo trabajamos, y, ¿verdad? Y tiene su proceso y demás, a que llegue una figura quizá como Wise, que obviamente hay que tener como un protocolo, ¿verdad? Porque yo sé que a veces hay personas que se emocionan, hay personas que todo lo quieren decir, ventilar. Obviamente yo sé que dentro del pastorado hay una ética donde, ¿verdad? Se mantiene una confidencialidad con temas y demás. ¿Cómo ustedes manejan eso? Yo creo que lo que más a Wise, no sé si Wise me va a dejar, me va a desmentir lo que voy a decir, pero creo que él se sintió cómodo cuando llega a la iglesia, porque yo personalmente, Rubén Novotny, yo me enteré que él era compositor y toda una figura prácticamente, y ante los ojos de Dios fue cuando ya venía y ya había decidido mudarse a Indiana. Es decir, nosotros consolidamos, estábamos haciéndole consejería a su esposa,
Con su esposa sí yo tenía una amistad un poco anterior de un negocio que hacíamos, pero cuando ya él decide venirse y nosotros recibimos a Wise, le dimos ese amor como Jesús lo haría. Es decir, por más que el Wise venga de ser una figura, Wise de Gold Pen, antes que eso Jesús, el Señor lo reconoce como Gabriel Cruz. Y Gabriel y Alexa fuimos los que nosotros conocimos y empezamos a restaurar. Y creo que así debería ser la iglesia de Jesucristo. Nosotros colocar a la gente, obviamente todos somos iguales ante los ojos del Señor. Obviamente cada uno necesita un trato diferente. La parte de restauración y el trato que Dios tiene contigo puede ser diferente, pero todos como una familia. Y lo que Wise junto con su esposa han hecho en este año en la iglesia ha sido maravilloso, encargado del ministerio de alabanza. O sea, los dones y talentos que Dios le dio a Wise, pues ahora colocándolo en manos del Señor y durante todo este año ha sido maravilloso, de verdad. Wise, ¿cómo te visualizas tú y tu esposa y tu familia dentro de lo que es el trabajo evangelístico o misionero dentro de la iglesia? Bueno, mira, en 2 años el Señor nos ha permitido hacer 2 discos, pero en un año, llevamos un año en Indiana, 2 discos en un año con el Ministerio de Alabanza de la iglesia, que fue de hecho, me enteró luego, que fue una profecía cumplida, donde el Señor creo, ¿verdad? Había dicho. Sí, en abril del año pasado vino un profeta a nuestra iglesia, y dijo, estábamos nosotros con el Ministerio de Alabanza, sencillito como lo teníamos, nuestro baterista y eso, y viene un profeta y dice, los veo grabando un disco. Y nosotros en nuestra mente, obviamente que tenemos fe, pero desafinado, quizás no teníamos ni siquiera los recursos, nada, grabando un disco. Bueno, yo me lo imaginé como cualquier visionario, a mediano o largo plazo. Eso fue en abril del año pasado. Lanza esa palabra el profeta y pasaron un par de meses, todo entra en el proceso, comenzamos a consolidar este matrimonio y en junio ellos ya estaban viviendo en Indiana y Wise tomando el control junto con su esposa y una pareja ministerial que tiene ahí y diciendo, vamos a grabar un disco. Y fue el primer disco que se grabó de Modern Worship, espectacular. Háblame de eso, porque ese producto me llegó a mis manos, yo lo escuché, brutal, ¿sabes? Con los sonidos como Dios manda, en lo que tiene que ver la música de adoración. O sea, ¿cómo terminaste dentro de esa profecía cumplida, que quizá a lo mejor no te la lanzaron directo a ti, fue a la casa? Ni había llegado él. Pero prácticamente termina materializándose con tu figura Cuando yo llego obviamente a los pies de Cristo así, yo dije, yo tengo que darle, si yo le daba 100% al mundo, yo tengo que darle 300, 500, 1000% al Señor. Entonces, o sea, eso es lo que uno está acostumbrado a hacer, ¿verdad? Entonces yo decía, ¿cómo yo reparo ahora? Yo voy al ministerio, obviamente musicalmente, pues yo digo, Dios me puede dar la oportunidad de hacerlo. Me dio esa oportunidad, esa bendición de empezar a trabajar en el ministerio. Me dan la oportunidad en la iglesia de dirigir el ministerio de alabanza. Y ahí el Señor siguió poniendo en el corazón. Wise, en tu opinión, ¿hay diferencias fundamentales entre hacer música cristiana y música secular? Y si puedes contarnos un poco más sobre lo que es tu perspectiva al respecto. Sí, hay diferencias en hacer música cristiana y música secular, total. O sea, se piensa igual a la hora de apretar el puño para una canción que no necesariamente va alineada con Dios a la que es apuntando hacia Dios. Mira, ¿La cosa corre igual? ¿Es el mismo procedimiento? ¿Cómo es? Una de las cosas que a mucha gente me ha preguntado, cómo yo compongo, y yo no soy una persona que se sienta a componer, eso Dios me da una bendición, ¿verdad? De darme las letras. En el caso cuando yo estaba en el mundo, Él simplemente me dio la oportunidad, ¿verdad? Me dio el don y me dio la oportunidad de escribir ahí. Entonces, pero ya acá no se trata de mí, se trata de Él, se trata de lo que Él me revela. Ese disco, por darle un ejemplo del primer disco de Modern Worship, el Señor nos lo dio literalmente, es como si estuviéramos ahora mismo aquí hablando y en este momento estamos presentándonos al Señor y el Señor empieza a dar las letras aquí ahora. Todo fue al momento, no fue algo que se preparó, no fue algo que se coordinó. Los temas hablan del proceso de cada uno, tiene el ADN de la iglesia. O sea, es una cosa que el Señor me lo dio, no lo dio como un regalo. Entonces, ya ahora mismo, ya yo no me puedo valer como antes, que yo decía, ahora yo voy a componer. No, ahora yo, que sea el que me diga. Te hago la pregunta porque en la industria, o en el mercado de la música en general, el nombre de Wise está catalogado como un hitmaker.
sea, eres una persona que el 90 y pico alto de los éxitos que escribe o las canciones, las composiciones que hace, están garantizadas. Y sabemos, ¿verdad?, que cuando tú te sientas a escribir una letra quizás para el mundo o una letra para Dios, yo me imagino que son procesos diferentes. Me estás explicando la dinámica, ¿verdad?, de que eso fluye y demás. Pero a la hora de tú componer música en general, ya aquí quitando la etiqueta de cristiano y de secular, el procedimiento lo entiendes que es el mismo. Claro, ya ahí es otra cosa, porque ya ahí en la técnica o lo que el Señor me permitió, ¿verdad? El don que me dio de cómo crear una estructura de una canción. Muchos compositores se me acercan y me dicen, pero ¿cómo es? ¿Qué hago? Pues es una estructura que el Señor me dio, que cómo se crea un gancho, un hit, cómo la canción, cuando tú la escuchas, tú puedes decir, pero es que yo la quiero escuchar de nuevo porque se pega. Eso ya es otra cosa, ¿verdad? Que es donde cuando el Señor te dice que tú tienes que poner un hit. O sea, que si yo hacía hit para el mundo, ahora yo tengo que hacer 3 veces más hit para Cristo. Wise, como artista o figura versátil que eres, ¿cuál es tu opinión sobre la cultura actual, especialmente en lo que respecta a la música y su grado de influencia en la juventud, lo que estamos viviendo en este tiempo? Te pongo la figura que le pongo a todo el mundo de referencia, lo que está ocurriendo con Bad Bunny. Yo creo que la música influye, yo me atrevo a decir que un 80% del ambiente en la juventud. Pues todo el mundo escucha música y la música, aunque pueda estar en un pasillo rodando y no estés pendiente, se queda en el subconsciente y obviamente pues eso trabaja luego. Y yo creo que sí, yo siempre he sido defensor, aunque estaba en el mundo de lo que es la buena letra, los temas que puedas dedicárselo a tu pareja, temas que puedas dedicar y que puedan trascender, ¿verdad? Ahora más todavía. Y creo que debe haber una transformación, pero tiene que haber gente que también esté dispuesta a hacer ese movimiento. No estoy de acuerdo con las letras que están pasando, la mayoría, no estoy de acuerdo. Pero así como yo sé, aunque hay artistas seculares que también están buscando ese cambio. Es porque todo es un ciclo y ellos están buscando, mira, esto ya crecen, ven los hijos y dicen, yo no quiero cantar esto, yo no quiero que mis hijos escuchen esto. Entonces, eso está volviendo y va a pasar. Pero yo creo que gente que se levante como nosotros y pueda dar ese primer paso y empezar a sembrar música como realmente puede edificar a las personas, eso va a pasar y tiene que pasar. Wise, ¿llegó algún punto en tu vida en el que te trajo a este lugar que tenga que ver con que, no sé, pasaste alguna necesidad, pasaste hambre, ya no hablaste del matrimonio, que sé que estaba en una crisis, pero aparte de eso, o sea, en el aspecto económico, ¿se siente el cambio en esa finanza con un paso como este que acabas de dar en tu vida? ¿O sigue todo igual? ¿Cómo funciona? Claro que sí, se siente porque obviamente te acostumbras a un estilo de vida, tanto estilo de vida como también lo que es financieramente tienes una vida ya moldeada y cuando obviamente yo di el paso, eso fue detenerse de todo, no continuar en ese trabajo y obviamente pues sí pega porque estás cerrando la llave, como quien dice, pero obviamente pesa más la llave que se abre de parte del Señor y Él siempre me ha respaldado. Y como te digo, ha sido también bien importante, y no lo digo porque está conmigo aquí, pero el pastoreado, cómo me ha llevado, porque mi pastor también es experto en finanzas, es un hombre emprendedor, y sabe cómo aconsejar, tanto en la palabra como también en lo profesional. Y me ha llevado y me ha discipulado en esa área. Pero sí, el golpe fue fuerte, como que de repente sí me sentí un poco perdido en un momento dado de mi vida, donde dije, espérate, ahora sí estoy sintiendo, ¿qué hago? Pero tengo que tener fe y esperar y que yo sé que siempre lo que Dios tiene es mejor. Pastor, es una oveja fácil, descomplicadita, da mucho dolor de cabeza, Mira, la saca y vuelve y se tira. Flemático, melancólico, tú lo ves calladito así, pero tiene su carácter y está bien centrado, enfocado. Cuando él sabe y que tiene la razón, él va
educadamente, pastor, esto es así. Pero se ha dejado discipular, eso es lo importante. ¿No? Todos en la vida, yo también tengo mi mentor, tengo mi pastor, y todos necesitamos ser pastoreados. Es importante que esto lo entendamos, la gente que está conectada viendo este programa, que muchas veces la gente quiere vivir en el yoísmo, de que yo creo que yo solo lo puedo hacer y yo puedo, y llega un cierto punto en la vida, eso aplica para el mundo cristiano, secular, que llega un punto en la vida donde ya tú ves que no es con tu fuerza, que necesitas algo sobrenatural, y ahí es cuando entendemos que el Señor va a llegar justo a la vida de una persona. Wise obviamente ha sido una persona que, a pesar de que tiene un par de años más que yo, ¿ok? Él tiene como 41, yo tengo 39. Ok. Ha entendido la bendición de ser guiado y pastoreado. Y a pesar de que en la parte musical y de negocio, él es un crack, ¿ok? No sé si está bien el término aquí. Es una mente, todo, pero ahora ha llegado el punto de inflexión en su vida donde el proceso es necesario en medio del llamado. Y lo que él acaba de decir, que quizá ha mermado, obviamente no va a ser lo mismo con ponerle a gente que maneja la fuerza económica a meterse en la parte del Señor, pero hay una paga que es mucho más maravillosa, que quizás tú y nosotros no la vemos, y es la paga espiritual. Y el Señor lo va a suplir. Y esa parte, ese tiempo que duró con ese proceso económico, formó parte del proceso. Todo el que es llamado pasa su proceso, porque Dios al que llama procesa. ¿Para qué? Para ver qué hay en nuestro corazón. A ver si te mantienes firme o dices, no, ¿qué va? Me convertí al Señor, pero yo como que mejor me voy otra vez a hacer lo que tengo que hacer. En esta oportunidad estamos visitando Puerto Rico con este nuevo proyecto de él, visitando a cantantes, artistas de renombre, pero llevando la semilla. Si hay algo que estamos haciendo es sembrando esa semilla. Y sé que mucha gente quizás me puedan criticar por eso. Ajá, pero pastor, porque usted está yendo a casa de... Porque va a componer tal tema. Porque nosotros, el Señor nos llamó a hacer luz en las tinieblas. ¿De qué vale que yo me meta en una emisora, que yo me vaya a predicarle a cristianos? No tiene sentido. Nosotros necesitamos llevar la palabra a la gente que está enferma. Y la gente que está enferma es la que necesita ir al hospital. Y esto es un hospital de gente rota. Model Church se ha convertido en ese hospital de gente rota, donde no solamente Wise es bienvenido, sino todo aquel que tenga anhelos, que tenga sueños y que entienda que en las manos del Señor puede hacer cosas extraordinarias. Excelente. Tú también le has escrito a artistas cristianos. Algún tema, me dice si estoy equivocado o no. ¿Cambio de plan? Cambio de plan. Yo hice el disco completo de Agua, de Funky. Porque yo tuve un proceso de medio reconciliación con el Señor, pero no fue este impacto que tuve ahora en mi vida, ¿verdad? Y en ese proceso, cuando Funky ve que yo anuncié en las redes que estaba como que teniendo ese proceso con el Señor, él me llama y me dice, hermano, no nos conocíamos, pero me escribió por Instagram, le di mi número, y me dice, yo quisiera que tú trabajar contigo para absorber lo que tú estás viviendo en este tiempo. Entonces, lo invité a mi casa, fui a mi casa, nos conocimos y ahí salió el disco Agua, donde hice Cambio de Plan. Que Cambio de Plan es el testimonio de mi matrimonio. A eso voy, porque ahora que yo escuché el tema, yo me acuerdo que yo escuchaba el tema y lo programaba también en la radio, y decía, yo no conozco esa historia de Funky, pero obviamente ahora que entendí y escucho el testimonio tuyo de tu matrimonio y demás, por eso dije, le has escrito a Cristiano, sé que participaste en algún proyecto. Y qué interesante, porque a veces la gente piensa que los artistas tienen que cantar quizás a lo mejor su propia vivencia, que es bueno, pero también la parte donde pueden ellos fluir con la historia, contando una historia. En este caso, esa es la canción Cambio de Plan, es tu historia. Así mismo es. Y antes de Cambio de Plan, yo había escrito Si me tocaras de Harry Maldonado y Héctor el Father. O sea, esa canción, cuando yo estaba haciendo Bad Boy... Yo no afino. Cuando yo estaba haciendo el disco de Bad Boy de Héctor el Father, Dios me dio esa canción en la misma cabina. Y cuando yo empiezo a cantar, sé cuando lloras, entonces Héctor dice, ¿y eso? Y yo digo, no, ¿verdad? Y la canté. Y él me dice, oye, guárdala cuando un día yo me entregue al Señor. Sí, y la guardaste. Y yo la tenía ahí porque yo no hacía más nada. Yo me la di. Cuando ese hombre se entrega al Señor, me llama. Yo estaba en la casa de mi mamá. Y mi mamá decía, Cristiano, mi mamá orando por mí toda su vida, me decía, esa canción es tuya, esa canción tú la vas a cantar, yo lo declaro. Ella quería que yo la cantara. Y me llama Héctor, hermano, ¿y la canción que tú me cantaste? Y yo le dije, ahí la tengo. Y dice, dámela. Fue una lucha porque mi mamá quería que yo la cantara porque es mi mamá, pero él tenía un proceso hermoso, Héctor el Father, y eso ha sido, imagínate. Y yo dije, no, dale.
tómala. Qué tremendo. De verdad, bueno, señores y señores, el hitmaker Wise está con nosotros aquí. Wise de Gold Pen. Wise, te damos las gracias por estar con nosotros, pastor, también, ¿verdad? Por guiar a este hombre de Dios a que siga cumpliendo lo que es el propósito y el llamado que Dios tiene con él en este tiempo. A veces pensamos que las carreras musicales, los artistas regularmente, ¿verdad? Los que están quizás a lo mejor un poco alejados de Dios, van a tener algún encuentro con Dios, quizás con alguna persona común y corriente, pero a veces son precisamente figuras como las de Wise, que ya están dentro, que conocen, ¿verdad? Que tienen esa relación, los que Dios utiliza, uno no se lo imagina, para alcanzarle a otro. De la misma forma como a lo mejor, en el caso tuyo, tienes unos fundamentos en tu casa, que era tu mamá, que le servía al Señor, y obviamente tenías esa raíz ahí independientemente, que yo creo que después más adelante podemos hablar en esa dirección, ¿verdad? ¿Por qué razón ocurre eso de que uno crece en la iglesia y uno termina así, dándole esos dones al mundo y no necesariamente, pero Dios conoce todos los procedimientos y Él sabe cómo hacer las cosas. Así que gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Un placer y Gracias, te bendiga. bendiciones. Bueno, señoras y señores, sigan conectados aquí a Transformation. Recuerden que pueden visitar transformation.com para más contenido relacionado con la cultura urbana. Allí vas a encontrar nuestro podcast, un blog de noticias y nuestra emisora en vivo 24/7 con música cuyas letras son 100% limpias. Además, descarga nuestra aplicación disponible en Android y iOS. Así que esto es hasta la próxima. Nos vemos en Transformation por aquí por Tele Adoración.